Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues estamos aquí en nuestra primera sesión de la segunda temporada, pero segunda sesión de este año, en el que tengo el gusto muy grande de presentarles a nuestro querido amigo y colega José de Jesús Sosa López, mejor conocido como Pepe Sosa, a quien conocemos desde hace muchos años, que es un investigador también muy consolidado en temas municipales y de gobiernos locales, que hoy nos trae un tema pues que me parece que nos va a poner a discutir mucho, porque es los problemas asociados a la adopción del control interno preventivo en las estructuras de gobierno municipal de México y Perú. Voy a leer muy brevemente una semblanza del doctor Pepe Sosa. Él es pues especialista en control interno, modelos de compliance, evaluación del desempeño y combate a la corrupción. Tiene pues más de 35 años de experiencia en proyectos de consultoría, investigación y docencia en instituciones en México, España, Guatemala. Actualmente es académico asociado al Instituto de Investigaciones del doctor José María Luis Mora, el Instituto Mora, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha estado en muchas instituciones, como ya lo dije, de México y del extranjero, y tiene pues muchas publicaciones también en el sector público. También él tiene experiencia, entonces él ha sabido combinar muy bien la academia con el servicio público, porque tiene así las dos visiones y tiene los datos empíricos que a veces nos faltan y pues la visión también de lo que sufren y padecen los ejecutores o los tomadores de decisiones cuando ya están en el campo a tierra. Entonces, pues ya sin más preámbulo, le vamos a dar la palabra al doctor Pepe Sosa. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado y pues te escuchamos, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La verdad es que estoy muy complacido y muy contento. Agradezco mucho a la Red IGLOM, obviamente a la dirección de la red que pues siempre nos convoca y nos permite estar haciendo esta labor que, aunque tiene muchas cuotas de soledad, ahora en la red pues podemos sentirnos más en compañía. Así también me complace muchísimo estar en el seminario coordinado por la doctora Cecilia, a quien me une una serie de recuerdos y de batallas muy buenas, porque antes del cambio de siglo ella y yo pues participábamos en un esfuerzo que quizás es muy semejante a lo que en su momento el Colegio de Jalisco hizo por enfocarse hacia la administración estatal y municipal, pero en aquellos años en el Colegio Mexiquense, realmente preparándonos para el cambio de siglo, había una serie de retos y la verdad es que la doctora Cecilia Cadena tenía esta visión de convocar y de evitar que solo fuera un esfuerzo político institucional, sino con una gran dosis de sociedad que a la postre pues resultó en un programa muy exitoso y que a la postre permitió que todos aquellos que estuvimos en aquella estructura, en aquel esfuerzo colectivo, pudiéramos seguir pensando en esos términos, lo político institucional con este insumo social que no se agotaba en la idea de los ciudadanos. Pues bueno, con ese espíritu y con ese agradable recuerdo, yo concurro a este seminario también con una propuesta abiertamente, digamos, de súplica o de pedir el apoyo de los colegas, porque en realidad me voy a atrever a presentar los hallazgos de un proceso de implementación de un proceso de intervención que en sentido estricto tiene una base académica sólida, pero que fue en realidad un proceso de implantación en los gobiernos municipales de México y de Perú. E insisto, acudo al seminario con la plena convicción de pues poder debatir y poder conocer un poco lo que en este proyecto de implementación vimos. En muchos sentidos voy a estar con ustedes aportando pues los esfuerzos que hicimos, los hallazgos, pero sobre todo las reflexiones resultantes. No es en realidad un proyecto de investigación aplicada. Tampoco cubriré o cumpliré con las normas del policy brief en términos de reportarles una experiencia, sino, insisto, me atrevo respetuosamente a acudir a esta sólida comunidad de investigadores del gobierno local de México para ver si podemos debatir sobre algunos de los dilemas que me parece que están terriblemente afectando nuestra realidad político-administrativa y en particular, pues, la suerte de los municipios. Ahora estamos viviendo, por suerte, un contexto en el que
muchas reformas de carácter constitucional y muchos procesos que afectan la red de instituciones, quizás tocan a la distancia al municipio, pero que sin duda alguna le van a afectar no solo lo que ha podido hacer en los últimos años, sino lo que tendría que hacer en los años por venir. Por eso es que me atreví a llamar a esta presentación algo así como problemas asociados a la adopción del control interno preventivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí quisiera, digamos, un poco compartir con ustedes esto. No quiero detenerme mucho en la parte de implementación, más bien me interesaría compartir con ustedes lo que desde este proceso pudimos observar y que creo que va al núcleo de la preocupación de IGLOM, creo que va al núcleo de la preocupación de la mayoría de los investigadores y que sobre todo está en las agendas prácticas, en las agendas institucionales actuales. Y en ese sentido empiezo, digamos, reviviendo algunas viejas discusiones que teníamos con Cecilia y con otros colegas hace años sobre cómo en aquellos años todavía nos preocupaban como si eran muchos o pocos municipios, si eran muchas o pocas regiones. El comparativo entre México y Perú es bastante pertinente porque, como espero estén pudiendo ver en la lámina, México y Perú en muchos sentidos tienen cosas comunes. Si ven la extensión territorial de los dos países que está abajo a la izquierda, no es demasiado chico Perú respecto a México, o México no es demasiado grande, sí, a lo mejor es 30% más grande, pero para aquellos que les interesen las estadísticas demográficas, Perú tiene 1.3 millones de kilómetros cuadrados, mucho de eso es selva, por supuesto, pero tiene menos de 34 millones de habitantes. Y nosotros que tenemos casi 2 millones de kilómetros cuadrados, tenemos 132 millones de habitantes. En México solo somos 32 entidades federativas y 2.477 municipios, incluyendo las demarcaciones de la Ciudad de México, según el último dato que pude captar de INEGI. Y en muchos casos, recordando a los viejos conformadores del derecho municipal, Raúl Olmeda, Jorge Fernández, decían, es que pueden ser demasiadas autoridades en un estado federal donde las dos soberanías conviven. Yo llamo su atención sobre la estructura territorial y administrativa de Perú, un estado unitario que constitucionalmente se define como unitario, representativo y descentralizado. Y es esta última característica descentralizado lo que en los últimos 35 años les ha venido a resultar como la necesidad, un poco copiando el modelo español, el modelo del Estado de las Autonomías, es decir, federalismo sin federación, como lo llama algunos autores. Perú ha venido, digamos, construyendo una estructura administrativa derivada de su carácter unitario, donde hay 24 departamentos, 194 provincias y 4.850 municipalidades. Para aquellos que les preocupe el número de autoridades, ahí lo tienen, 4.850 municipalidades que además están jerarquizadas entre sí, porque en realidad después del gobierno nacional solo hay autoridades locales que se llaman municipalidades. Y las municipalidades aplican tanto para las provincias como para lo que se va desagregando después, los distritos y los centros poblados. Una municipalidad provincial puede determinar la creación de una municipalidad distrital y a su vez puede determinar la creación de municipalidades de centro poblado que pueden ser o no las agencias, las delegaciones de México, pero a final de cuentas es un estado unitario donde esta gran multiplicación de autoridades se da y donde el problema del número de autoridades, su financiamiento, sus capacidades y su efectiva cumplimiento de misión pues es un tema numérica y cualitativamente muy complejo. Por eso es que me parece que la comparación es importante porque en muchos textos los colegas todavía nos atrevemos a discutir si entre el federalismo y el Estado unitario el gobierno local tendría que ser necesariamente distinto. Lo que los hallazgos de nuestra indagación mostró es que en realidad es irrelevante si es un municipio como el mexicano derivado de la autonomía, del espíritu del 115, del federalismo, o si es una autoridad de centro poblado creada por un acuerdo administrativo, simple y llanamente por razones prácticas de que la gente tenga un lugar más cercano donde ir a pagar los servicios, donde ir a pagar los impuestos. Nuestro proyecto consistió básicamente en impulsar una de las iniciativas más importantes, no solo en el Perú, sino en muchos otros países, y que en México pues sigue siendo protagonista todas las herramientas preventivas para combatir no solamente la corrupción, sino todos aquellos actos contrarios a la ilegalidad,
todos aquellos actos que pueden ser omisiones, dolosas o no dolosas, o situaciones que, digamos, se salen del enfoque de gobierno, se salen, digamos, del cumplimiento de la misión. Quiero llamar su atención sobre el hecho de que en Perú, además, la tradición de combate a la corrupción y la tradición de implementar instrumentos desde la sociedad y dentro de las instituciones para combatir la corrupción es lo que los ha hecho ser los campeones mundiales de llevar presidentes a la cárcel. Brasil tiene la medalla de plata, Perú tiene la medalla de oro porque cuatro presidentes en Perú están en la cárcel, producto justamente de este esfuerzo y de este deseo tan intenso por prevenir. Y en ese sentido, el modelo de control interno preventivo, en el que hemos estado trabajando desde el 2020, pero en territorio desde el 2021, tiene que ver con la adopción, sobre todo, de una transformación que en México ya está arraigada, pero no necesariamente reconocida, que es cambiar el paradigma de qué es el control interno y para qué sirve. Y en el ámbito municipal eso es particularmente importante, porque en la nueva era que vivimos, que es conocida como la era COSO, que es un instrumento de la administración privada, pero que ya se generalizó en el sector público, el modelo COSO establece que ya no es el control interno el trabajo del contralor. El control interno ahora es este conjunto de principios, herramientas, mecanismos a disposición de la alta dirección y los mandos medios de cualquier organización para que ésta pueda garantizar el cumplimiento de sus objetivos. Es decir, el control interno no es una función adjetiva, no es una función paralela, es la herramienta que permite que las instituciones puedan alcanzar sus objetivos, es decir, que prevengan las desviaciones y para eso está planteado como un proceso basado primero en la administración de riesgos, en la lógica en que todo proceso de una organización, toda política pública, todo servicio, todo proceso gubernamental está definido como un conjunto de etapas que involucran una serie de recursos y en la que participan una cantidad indeterminada de personas. Todo proceso por su naturaleza tiene un riesgo. Y en la medida en que ese riesgo se puede conocer e identificar, se puede establecer un control para evitarlo. Los riesgos pueden ser de toda naturaleza, desde simples desvíos, fallas, impuntualidades, hasta los actos más graves de corrupción, los actos dolosos. En ese sentido, por ejemplo, una diferencia importante entre México y Perú es que mientras que en México no tenemos delitos de corrupción, tenemos delitos asociados a actos o hechos de corrupción, en Perú, su derecho, su tradición constitucional, sí les permite tener delitos de corrupción, actos de corrupción penados, digamos, sancionados por el Código Penal, y es lo que permite que los presidentes puedan ser procesados y llevados a la cárcel. Entonces, en esta idea de la administración de riesgos, lo importante de entender es que el sistema de control interno no es sino el conjunto de mecanismos puestos para detectar, prevenir y corregir cualquier situación que se desvíe del mandato, del plan, de la programación, de la presupuestación. En la lógica del control que ustedes pueden ver, están incluidos también los controles punitivos, pero en el modelo COSO, en sentido estricto, la parte punitiva está fuera. Y en ese sentido, una primera y muy importante diferencia entre México y Perú es que mientras que en México nuestro sistema nacional anticorrupción, nuestros sistemas estatales anticorrupción y los esfuerzos que se han hecho por crear sistemas municipales anticorrupción es la escala o la variable punitiva la dominante. Si no hay denuncia, no hay investigación, mientras que en el modelo peruano tenemos justamente la posibilidad de que a partir de una mera detección, un desvío, un número, una meta que no se cumplió, un acto que no se llevó a cabo, un ciudadano que no asistió a satisfacer su necesidad o derecho, puede ser un elemento que detecte, digamos, omisión, error, falla o un acto malintencionado. El segundo nivel es el nivel de la prevención y obviamente en él de lo que se trata es que cuando hay elementos que indiquen que algo podría desviarse, la prevención hace que ese algo desaparezca. Y finalmente, en la escala mayor, la parte correctiva implica que, bueno, aunque se haya materializado un riesgo, aunque el problema se haya, digamos, configurado como este desvío, como esta omisión, como este potencial acto de corrupción, hay elementos correctivos y obviamente la parte punitiva pues debe entrar en acción en aquellos casos en los que se cumpla pues toda la debida diligencia para la integración de los expedientes, la integración de las sanciones. Pero insisto, en este modelo
lo que fuimos a ver es cómo en las estructuras municipales de México y de Perú, esta visión de que el control interno ya no se trabaja el contralor, sino un conjunto de elementos que detectan, previenen y corrigen, pueden o no trabajar, digamos, a favor del cumplimiento de los mandatos. Ahí brevemente les pongo cuál fue, digamos, el universo sobre el que trabajamos. Basamos en México sobre los esquemas planteados por el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, que establecen que el control interno es una de las dimensiones fundamentales de este trabajo de estos dos sistemas, o debería ser el subsistema de fiscalización. En nuestro trabajo pudimos incidir directo o indirectamente en 79 municipios, casi todos de carácter metropolitano, fronterizo y costero, y pudimos incidir en varias entidades federativas, como pueden ver en el gráfico. En el caso de Perú, tenemos una modalidad que es que en Perú, al ser un estado unitario, eh, no es necesario identificar instituciones de los dos niveles, sino que en el caso de Perú, una sola institución, la Contraloría General de la República, cumple las funciones tanto de lo que en México era la Secretaría de Función Pública, hoy llamada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ¿no? Y lo que hacen las entidades de fiscalización superior, las auditorías superiores, tanto la federal como la de los estados. En Perú es solo la Contraloría General de la República y en algunos casos el contralor de la institución es tanto el contralor interno como el contralor externo o fiscalizador. Y ellos tienen entonces una modalidad que se llama el control simultáneo, que permite, digamos, en los procesos que supongo están pudiendo ver en sus láminas, en la lámina que estoy proyectando, sobre los mecanismos de visita preventiva, acción simultánea, orientación de oficio y finalmente visita de control. Con los peruanos pudimos incidir en 40 municipalidades de 3 regiones, siendo la región de Lima, como se imaginarán, pues una región muy importante porque ahí vive el 40% de la población peruana, ¿no? Pero pudimos incidir tanto en municipalidades provinciales como distritales de centros de población y las singulares de la región de Lima que se llaman autoridades metropolitanas, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, para nosotros se volvió, digamos, importante y simplemente les digo de manera muy rápida, ¿cuál fue el objetivo de nuestra intervención? Fuimos a ver en primera instancia si estaba plenamente adoptado el modelo COS. Para algunos que les parecerá curioso el dato, pero en México, pese a su gran difusión, no todas las instituciones han establecido el modelo COSO. Les puedo compartir que instituciones tan importantes como el Infonavit siguen teniendo un modelo de control interno previo al COSO, es decir, el contralor o contralor interna sigue siendo el responsable del trabajo de control y no la administración. Eso ya fue observado, digamos, en algunas revisiones, pero en el ámbito municipal, pues se imaginarán que el desconocimiento puede ser mucho mayor. Aún así, nuestro universo de municipios en México, municipalidades en Perú, buscó justamente encontrar estructuras que, digamos, no tuvieran el pretexto de ser rurales, alejadas, que no están en el proceso de globalización. Y entonces, en ese sentido, fuimos a revisar en qué medida definen, entienden y establecen riesgos y definen y entienden controles. Y si esta aplicación de controles está de una forma u otra asociada a actos o a procedimientos de mejora de la gestión, porque ya saben, para muchos colegas, por ejemplo, en el propio Colegio Mexiquense, en la Universidad Autónoma del Estado de México, hay colegas que opinan que el combate a la corrupción es en sí misma una estrategia de mejora de la gestión. Y obviamente, pues fuimos también a verificar en qué medida, además de la estructura y del conocimiento del proceso de control, había habido procesos reales, efectivos de vinculación con el combate a la corrupción y tratábamos de probar la escala, qué tanto detectaban, qué tanto prevenían y qué tanto corregían, si esto podía ser esperable. Y entonces, como se imaginarán, fue un proceso de revisión y de implantación muy complejo en el que quisiera marcar desde ahora una diferencia que es muy importante. No se trata de una innovación administrativa, no se trata de una moda, no es benchmarking, no es ISO 9000, no es reingeniería. Es una obligación estatutaria que proviene de los textos constitucionales. Es decir, el control interno no es opcional. Y sin embargo, nuestra indagación y la forma en que estructuramos el proyecto
se basó justamente en evidencias muy concretas que todo tipo de autoridades nos compartieron de que pues será muy obligatorio, pero no en todos lados está implementado. No es ni siquiera una innovación tipo el servicio profesional de carrera, el servicio civil de carrera, no. Es un proceso obligado, estatutario y asociado al cumplimiento de mucha legislación. Obviamente la legislación presupuestal, cómo se gasta, para qué se gasta, si se verifican los contratos, si se verifica el gasto, si se verifica el destino del gasto. Está asociado también a la legislación de responsabilidades administrativas, está asociado también a la legislación sustantiva en materia de salud, educación, protección del medio ambiente, desarrollo social, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, entonces, nuestro esfuerzo se centró mucho, insisto, en tratar de encontrar las estructuras y en tratar de medir su eficacia. De forma muy esquemática, les pongo ahí lo que, digamos, es para quienes analizamos el control interno, el modelo ideal o la estructura ideal. Que todo proceso tenga identificación de un riesgo y que todo riesgo genere un control. Y los controles pueden estar a todos los niveles de la organización. Ahí se dibuja al fondo una pirámide azul invocando la presencia de la pirámide de Maslow y diciendo donde en la parte estratégica la dirección puede tener controles detectivos, preventivos y correctivos, pero también en la parte media de la organización, lo que llamamos los controles tácticos, y obviamente controles en la parte más operativa, en la parte más baja de la institución, porque, digamos, es una cuestión que por este carácter estatutario que les he mencionado, planteaba, digamos, un requerimiento fundamental. Se debe hacer, se tiene que hacer. En una charla hace algunos días, por ejemplo, con el presidente del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, él comentaba con cierta sorpresa que solo en el 65% de los 125 municipios jaliscienses, el órgano interno de control o Contraloría está debidamente integrado, instalado y trabajando. Solo el 65% de los municipios de Jalisco lo tienen debidamente instalado. Esto no quiere decir que en los otros, que en el otro 35% no haya funciones de control interno, pero las hay, digamos, de una manera no formalizada, de una manera no estatutaria, o incluso hay funcionarios que tienen que duplicar sus funciones para hacer su parte sustantiva y además ejecutar el control. Entonces, en ese sentido, digamos, nuestro proceso fue trabajar en todos estos elementos. Consideré pertinente no contarles todo lo que fuimos a revisar del modelo COSO, sus 5 componentes, sus 17 dimensiones, etcétera, etcétera, sino centrarme sobre todo en tratar de compartir cómo nuestros hallazgos, creo, y hablo en nombre de los colegas que me acompañan en este proceso, están también generando evidencias sobre temas centrales de la investigación en gobiernos municipales, no solo en México, sino en América Latina. Es decir, al final quiero plantearles cómo los problemas que detectamos y cómo los testimonios que grabamos y que eh, registramos dan cuenta de un problema más a fondo, incluso en las cuestiones estatutarias. Les presento simplemente 3 de los 12 principales problemas que detectamos en nuestro proceso de indagación y de evaluación sobre la forma en que se había implementado el control interno preventivo, que, insisto, pretende ser la modalidad más avanzada o, digamos, más concreta para combatir la corrupción, la ilegalidad o cualquier acto contrario a los propósitos públicos. Estos 3 principales problemas son la insuficiente definición de riesgos, es decir, los riesgos asociados a objetivos, procesos, políticas, programas. Es una constante que el funcionario, el servidor público, o no quiere o no está dispuesto o abiertamente no entiende cómo se define un riesgo y cómo se utiliza ese riesgo. Consecuente con esta falta de o escasa capacidad para determinar riesgos, pues encontramos una contundente y abrumadora incapacidad para establecer controles de todo tipo, siendo preferidos o siendo demasiado frecuentes los típicos controles que ejercen, digamos, las secretarías de finanzas, las secretarías de Hacienda Pública, los que controlan el gasto, pero que no es importante porque no deja de ser un actor externo al municipio. O sea, ejerce más controles financieros en las cuentas municipales, en el desempeño municipal, la oficina estatal o provincial o departamental de finanzas que la propia tesorería o que el propio órgano de gobierno en el municipio. Y en ese sentido, entonces,
para nosotros fue un poco decepcionante darnos cuenta de que los controles siguen siendo los controles tradicionales, con un componente de cumplimiento normativo y carentes, digamos, de todo orientación respecto a lo que podríamos denominar cuestiones asociadas a la gestión pública, a la mejora de esta gestión pública, ¿no? Y otro de los problemas que detectamos es que con demasiada frecuencia los servidores públicos, los políticos, los designados, los que operan con la población directamente, suelen tener un discurso muy claro y muy contundente para justificar todas estas falta de determinación de riesgos, toda esta falta de aplicación de controles, pero no solo eso, sino también justifican ello todas las omisiones, fallas, desvíos, situaciones contrarias a la legalidad que aparecen en los procesos de gestión. Y para ello utilizan argumentos de todo tipo, políticos, financieros, sociales y técnicos. Y le pongo ahí técnico, la expresión esta SIC, la expresión editorial, porque suelen utilizar los propios elementos de la política o del servicio público para decir que eso imposibilita identificar un riesgo o para afirmar que no se pueden aplicar controles. Les transcribo aquí tres de las expresiones que nos parecieron más llamativas, eh, para algunos quizás más lamentables, sobre la forma en que estas justificaciones se fueron presentando a lo largo de nuestras revisiones. No, en nuestra postura les decíamos, oiga, es que usted tendría que calcular sus riesgos, es que usted tendría que hacer que el sistema de control funcione. Y ellos con demasiada comodidad nos decían, no, mi sistema de control funciona perfectamente. Lo que pasa es que la gestión pública tiene inevitable, invariablemente contingencias, ajustes imprevistos. Era para el día de ayer, el alcalde o los regidores o las autoridades de la municipalidad decidieron tener un cambio de estrategia, dar un golpe de timón. Y nosotros le decíamos, pero eso no lo podía prever usted si la temporada de lluvias fue más intensa, si se desbordó el dengue en esa región, si la falta de recaudación implicó. No, bueno, sí, pero pues son las contingencias de la administración. Nosotros decíamos, eso para nosotros es una materialización de riesgos. El que usted no define el riesgo no anula que el riesgo exista, ¿no? Y en ese sentido, digamos, para nosotros sí era muy revelador que ellos seguían o sigue pensándose que el control interno es una función paralela o adjetiva, que nada que tiene que ver con las cosas que ellos gestionan y sobre todo con los problemas que ellos enfrentan, porque en muchos sentidos el equipo que fuimos a evaluar el control, íbamos con una aproximación de ayudarles a resolver y de atender sobre todo en el caso de Perú, atender todas aquellas observaciones de auditoría que les habían afectado y que les estaban limitando, digamos, el poder seguir recibiendo recursos o incluso el que les pudieran solventar el pago de créditos en el caso, por ejemplo, de obras, ¿no? Y en ese sentido, otros administradores que entendían un poco que el propósito de llamar la atención sobre el control interno podía ayudarles, nos decían, lo que pasa es que hay muchos procesos y créanme que no solo tienen que ver con la esfera de lo social, había procesos ambientales, había procesos, digamos, estrictamente económicos, donde ellos afirmaban que lo que no se puede medir no se puede controlar. A mí me daba la impresión de que dije, estos alguna vez oyeron a alguien de Coneval, porque esa era la frase de cajón, la frase de venta de Coneval, ¿no? Lo que no se puede medir no se puede evaluar, ¿no? Bueno, ellos decían que ellos no podían establecer controles básicamente porque no podían cuantificar los riesgos, no podían darse cuenta. Algunos de los colegas peruanos les decían que, bueno, las metodologías cualitativas podían dar cuenta, por ejemplo, de a través de grupos de enfoque, de encuestas ciudadanas o simplemente a través de los mecanismos de Contraloría Social, se podía verbalizar muy fácilmente esta idea de los riesgos y en consecuencia aplicar controles, ¿no? Siendo la Contraloría Social un control en sí mismo, ¿verdad? Pero ellos insistían mucho en esta idea de que lo que no se puede medir no se puede controlar. Y había incluso cuerpos de abogados que nos decían, es que yo no puedo asegurar la mala intención del funcionario, yo tengo que demostrar que cometió un delito, pero eso no quiere decir que él estaba intencionalmente orientado a cometerlo, ¿no? Y en ese sentido, pues fuimos identificando muchos elementos donde, más en Perú que en México, la gente tenía muy clara la percepción de que la corrupción está asociada sobre todo a una idea de oportunidad.
algunos de ellos decían de oportunismo. Un acto involuntario que puede ser un error, puede ser la puerta que se abre para una trayectoria de amplia corrupción si el funcionario que cometió el error se da cuenta de que nadie lo vio, de que nadie se percató de que dejó de hacer lo que tenía que hacer y de que aunque el dinero no se gastó, pues nadie fue a reclamar. Y en ese sentido, pues fue muy notorio, tanto en México como en Perú, darnos cuenta de que esta trágica expresión que alguna vez el presidente Peña en México dijo que la corrupción era un problema cultural, ¿no? Pues seguía apareciendo, ¿no? Y que entonces, pues en ese sentido era realmente lamentable darle esta connotación. Una gran cantidad de funcionarios públicos y una gran cantidad incluso de cargos políticos y hasta de ciudadanos aceptan esta orientación de que la corrupción es un problema cultural y que entonces pues no hay manera, digamos, de erradicarla o siquiera de disminuirla, ¿no? En el caso mexicano, en una cierta parte del país pudimos probar en un juego parecido a un grupo de enfoque, como una gran parte de servidores públicos nos decían que pues esta frase del oportunismo, o cúmplase la ley de Dios en las reces de mi compadre, era válido. Es decir, una gran parte decía, mire, está mal la corrupción cuando a uno no le toca, pero cuando a uno le toca, pues ya no está tan mal. Entonces, en ese sentido, nosotros, digamos, fuimos y pudimos anotar esto, pero insisto, en este contexto de un proceso que no era una moda administrativa, no había dinero de USAID, de HIS o de alguna agencia europea tratando de crear una modernización. No, es un elemento estatutario que proviene del contexto constitucional, que es una obligación de carácter constitucional, y sin embargo, vimos que muchos de los procesos de omisión, indiferencia o falta de información, que es otro de los problemas que detectamos, limitan fuertemente esta capacidad. Y para un poco hacer el contraste con la percepción general de ustedes, les pongo en la parte de abajo los axiomas del control interno a partir, por ejemplo, de los que nosotros hicimos la revisión, ¿no? Digamos, nosotros presentábamos como un axioma este gráfico del proceso, el riesgo y el control, diciendo, bueno, el riesgo determina el control, luego entonces no hay control si no hay riesgo. Y la gente decía, no, yo puedo establecer controles porque son con los que yo sé que las cosas están funcionando, ¿no? Cuando eso nos decían, les decíamos el segundo axioma, la verificación de controles es demostrativa, no exhaustiva. ¿Por qué? Porque si el control falla una vez, falla siempre. Y esa es una cosa, digamos, muy contundente porque entonces, un poco recuperando la jerga política, no hay casos únicos, son excepción, no, es una excepción en la trayectoria institucional. No, en realidad no. Para nosotros, cuando el control falla una vez, falla siempre porque, a final de cuentas, retomando un poco otras percepciones de otros estudios municipalistas, pues está claro que en muchos sentidos hay reglamentaciones municipales que incorporan las prácticas, los usos, las costumbres asociadas a actos no necesariamente ajustados a la legalidad o que, desde la perspectiva de algunos colegas peruanos, era una forma correcta y plausible de interpretar la norma para respetar la norma y al mismo tiempo cumplir el objetivo. De todos estos hallazgos y resultados que en realidad en sí mismos no tienen nada de novedoso, nosotros nos dimos a la tarea de ver en qué medida esto se podía vincular, digamos, con otros procesos o con otras ideas. Y para ello nos fue enormemente útil el trabajo valioso de Oliver Mesa y de Elizabeth Pérez Chiqués, que bueno, muchos de ustedes conocen. Me parece que ayer en Jalisco, en el ITESO, precisamente Elizabeth Pérez Chiqués vino a presentar el libro este que publicaron en inglés sobre, ¿no? Esto que llamamos ahora la corrupción sistémica o esta idea de que no es posible, digamos, erradicar y donde pues fuimos encontrando, digamos, muchos elementos de paralelismo respecto a nuestros hallazgos, ¿no? El problema es que la sociología de la consolidación de la corrupción en los gobiernos locales, según Mesa y Pérez Chiqués, da cuenta de un proceso, insisto, yo le llamo de una sociología o de un planteamiento estrictamente sociológico, porque parece dar poca cuenta, digamos, de los factores institucionales y de los factores de carácter jurídico que están, digamos, asociados al gobierno local, ¿no?
si pueden ver ahí, no pretendo agobiarles, simplemente pongo en las láminas aquellas cosas que nos resultaron particularmente importantes de los hallazgos de Mesa y Pérez Chiqués, en términos, digamos, de cómo ellos le dan una vida propia o consideran a la corrupción como un proceso, le llaman abarcador, ¿no? Que está inserto, que pareciera estar en el ADN de las estructuras municipales, ¿no? Porque aunque ellos reconocen que es un proceso que debe afectar invariablemente el comportamiento individual y conformar actitudes colectivas, ¿no? Este, ellos insisten mucho en esta idea de que es un proceso presente, vigente y que además va en contra del interés público, cuando en realidad, pues, por lo menos en la arquitectura constitucional que tenemos, es el interés público, el bien común o como se le quiera llamar, la única razón que justifica no solo la conformación, la elección de gobiernos, sino la creación de instituciones y la utilización de instrumentos como políticas, programas, presupuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Y están ahí, digamos, las condiciones que Mesa y Pérez Chiqués plantean en términos de que, pues, primero se tiene que conformar una red. Entonces, a nosotros nos causaba enorme conflicto porque todo el esfuerzo que se ha hecho desde la academia, en IGLOM y fuera de IGLOM, por impulsar el fenómeno del networking, por pensar en red, por estudiar estas partes de la gobernanza multinivel, donde ya no estamos en una era jerárquica, sino la era de la globalización, la sociedad del conocimiento, la economía del conocimiento, ya trabajamos en red. Bueno, Oliver Mesa y Elizabeth Pérez Chiquet nos dan cuenta de que es cierto, trabajamos en red, pero trabajamos en red para conformar un fenómeno de incidencia institucional, pero de raíz sociológica, que es la corrupción, ¿no? Y donde además factores como la falta de transparencia, la ambigüedad jurídica o la incertidumbre, ¿no? Favorecen este fenómeno que durante décadas se combatió, que era la discrecionalidad o la discreción burocrática, ¿no? Que es lo que permite, digamos, que el interés privado se sobreponga al interés público. Y como pueden ver en la parte final de la lámina, pues este, ellos mismos reconocen que hay una cultura asociada a la corrupción, o dicho de una forma, a lo mejor ya no por inducción, sino por deducción. Mesa y Pérez Chiqués reconocen que la corrupción es un fenómeno cultural y lo que ello pueda implicar, ¿no? En particular, Mesa y Pérez Chiqués se preocupan por el papel del Sistema Nacional Anticorrupción en el ámbito municipal y ellos entonces formulan, en un hallazgo que me parece brillante y trascendente, que es imposible pensar en México en sistemas municipales anticorrupción. Básicamente porque, como ellos dicen, hay tres hipótesis o tres supuestos que en el diseño institucional, en el diseño procedimental, no son demostrables. El gobierno municipal es como cualquier otro gobierno, que la corrupción en el gobierno municipal es igual a la corrupción en los otros niveles, ¿sí? Y que además el municipio está afectado por la sociedad civil, porque bajo la máxima de nuestros founding fathers del municipalismo moderno de México, es decir, cuando pasamos del derecho municipal de Raúl Olmeda al derecho a los estudios municipales de Enrique Cabrero, de Tonatiuh Guillén, pues estábamos en la idea de que era la sociedad y que además fue el municipalismo la base, los cimientos de la construcción del régimen democrática o de transición democrática que estuvo vigencia plena a partir del año 2000 en México, ¿no? Entonces, digamos, estos tres supuestos, Mesa y Pérez Chiqués dicen, no se cumplen. Luego, entonces, la corrupción sistémica tiene esta enorme capacidad para cooptar los instrumentos anticorrupción con el efecto indeseado de servir para cimentar y legitimar al sistema de corrupción que impera en dicho entorno. Es decir, usando frases de los abuelos, le entregamos la iglesia a Lutero, por poner un ejemplo, en términos de esto. Entonces, este contraste a nosotros nos generó un enorme conflicto de identidad y conflicto, digamos, me atrevo a decir que hasta epistemológico, si no es que axiológico en el grupo investigador, porque dijimos, pues si este es el efecto de la evolución institucional, ¿qué sentido tiene seguir pensando en esquemas preventivos, en esquemas detectivos y evidentemente en esquemas correctivos?
Y es ahí, digamos, donde, y ya con esta lámina concluyo para poder escuchar sus quejas o sus comentarios. ¿Qué efectos tienen nuestros hallazgos contrastados con los hallazgos de Mesa y Pérez respecto a cómo debemos seguir estudiando, comprendiendo y tratando de mejorar el gobierno y la administración pública como este gran campo de interés, este gran campo de intervención filosófica, jurídica, económica y obviamente desde nuestro interés las ciencias administrativas, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros en el grupo de trabajo nos hemos planteado algunas muy serias dudas en cuanto a qué podríamos esperar de los gobiernos municipales en tanto actores jurídica, social, moralmente obligados a desarrollar ciertas capacidades. Es decir, sobre todo pensando en los contextos metropolitanos, en los contextos fronterizos como el de la frontera norte de México y la frontera sur, que también está teniendo un proceso de transformación terrible por la presencia de tantos cuerpos nacionales, ¿no? Y entonces, nuestra primera duda es, ¿podemos seguir pensando, suponiendo, pretendiendo que los gobiernos municipales son estructuras racionales guiadas por la ley y por el interés general, o nos entregamos a la sociología de la corrupción de Mesa y Pérez Chiqué y decimos, pues se hace lo que se puede y todo depende. Si llega un honesto, no habrá corrupción. Si llega un corrupto, habrá corrupción. O sea, yo abiertamente lo digo y por eso digo que concurría con estos hallazgos a la comunidad de GLOM porque me parece muy relevante plantearnos eso. Si el control interno como práctica estatutaria no se arraiga y si la corrupción como red de intereses se arraiga, ¿en qué sentido es legítimo seguir pensando que son estructuras racionales guiadas por la ley y por el interés general? En otro sentido, y pensando más en el campo, digamos, de la innovación, en el campo, digamos, de atender los retos contemporáneos, los retos futuros de la gobernanza, ¿no? Ya saben que aquí en Jalisco nos propusimos una ley muy ambiciosa y entonces aquí los planes estatales no solo son de desarrollo, sino de desarrollo y gobernanza, ¿no? También los municipales y los sectoriales. Pero entonces en ese sentido, y pensando, por ejemplo, en la operación de todos estos procesos y esfuerzos, ahora que tenemos el reto de reacomodar la transparencia como derecho y de generar una instancia garante, la pregunta es, ¿podemos seguir pensando en los gobiernos municipales como aquellos que puedan ser capaces de adoptar y operar sistemas complejos de profesionalización, de manejo financiero, de prestación de servicios? Es decir, el agua potable, la biodiversidad, la educación a diferentes niveles, la movilidad urbana, la protección, por ejemplo, de los riesgos en Internet, ¿no? ¿Podemos esperar que haya autoridades municipales involucradas en ello? ¿O todas esas estructuras solo van a van a estar guiadas por el interés privado? Es decir, en lenguaje muy llana, son solo negocios de unos cuantos. Y finalmente, y con eso quisiera concluir, a nosotros nos preocupa mucho la idea, porque nosotros sí creemos que el ámbito local sigue siendo el espacio donde se da la experimentación, donde se da la innovación. El caso mexicano es muy claro, el caso peruano no lo es tanto, salvo por algunas muy notables excepciones de algunos municipios, tanto rurales como urbanos. Pero a final de cuentas, esta idea de la innovación política, la experimentación, la innovación económica, la innovación en términos participativas, de protección del medio ambiente, de protección de las minorías. ¿Podemos seguir pensando que los gobiernos municipales seguirán siendo ese laboratorio sujeto a que si llega gente honesta habrá innovación y si no llega gente honesta no la habrá? ¿O cuál es, digamos, un poco el planteamiento de conjunto? Y esa es un poco la intención que yo tenía de participar en el GLOM, por eso agradezco enormemente la generosidad de Cecilia Cadena de permitirme participar, de Fabiola Figueroa y de Roberto Arias en tanto directivos de GLOM, porque me parece que estos hallazgos, insisto, en sí mismos no son nada extraños, nada novedosos, nada relevantes, salvo por el tema de que son obligaciones estatutarias. Entonces, si lo estatutario no se implementa, ¿dónde queda todo aquello que no es estatutario, pero que se considere necesario para la buena gobernanza de la vida municipal, de lo local? Yo con eso concluyo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pepe. Al contrario, buenísimo. La verdad está que es súper interesante lo que tú nos planteas y nos pone a preguntarnos muchas cosas que se han hecho pensando que funcionan y que en la realidad pues nos topamos con que no es tan así, porque pues no es tan fácil como creer que seguimos una norma o cómo crear sistemas que luego pues en la realidad pues bueno, en la como que en el papel, en la idea, el diseño, parece que funcionan, pero en la realidad no. Tendremos unos 15 minutitos para algunas preguntas para Pepe, si alguien, perdón, O quejas, el que se quiere quejar. ajá, Aime, por favor. Hola, sí, muchas gracias, Ceci. Bueno, pues agradecerte, Pepe, la exposición, digo, como que nos trajiste varias exposiciones en una sola, ¿no? Ujú, ujú. Creo que me gustaría preguntarte unas cosas primero sobre la Contraloría de Perú, digamos, me gusta ese planteamiento de no importa si es federal o es centralista o unitario, en algún momento hay que prestar servicios y hay que expandirse en un territorio, ¿no? Eso siempre va a suceder, ¿no? Incluso, pues hasta lo pudiéramos desligar de si es democracia o no es democracia. O sea, tiene que haber un control interno en ciertos puntos, ¿no? Pero al titular de la Contraloría General de Perú, ¿cómo lo nombran y a quién le rinde cuentas? Digamos, porque en esta función de control interno y control externo, acostumbrados a pensar a que en nuestro control externo está el legislativo involucrado, allá cómo funciona. Esa sería una. Y la otra es, pues hasta el último con lo que dijiste. Yo creo que pensar en que hay unas estructuras racionales basadas en leyes y organizaciones y en el interés general es un mal supuesto porque cuando nosotros los abogados analizamos las legislaciones nos damos cuenta que no son racionales, que están llenas de contradicciones. Y eso mete muchísima presión al burócrata. O sea, está uno siempre tratando de interpretar, acomodar, decidir, rodeado de librarse de las responsabilidades. Entonces, bueno, no estoy, por supuesto, diciendo que está mal tratar de aspirar a un estado de derecho, ¿no? Pero creo que creo que mucha normativa está mal, o sea, realmente está mal hecha. Y nunca le preguntamos al operador jurídico, que es el burócrata, qué le pasa o qué le estorba o por qué prefiere brincarse unos controles o prefiere hacer un trabajo mal hecho antes de apegarse, digamos, pues a estas metodologías tan deseables, ¿no? Gracias. ¿Y alguien más tiene, si juntamos varias para que Pepe pueda, si no hay alguien, yo sí tengo. Primero, preguntarte por qué compararlo con Perú, por qué comparar México con Perú, no sé, metodológicamente. La segunda cosa, yo entiendo, seguramente Aimee y tú lo entienden mejor y Rocío, que cuando se hizo la reforma para que el OIC tuvieran estas funciones ahora de investigación, sustanciación y sanción, es decir, que formaran a parte de las estrategias anticorrupción. Hubo un cambio porque el órgano interno de control antes no era una estrategia propiamente de anticorrupción, no estaba pensado de esa manera. Entonces, con el cambio, pienso que a lo mejor muchos municipios siguen haciendo las funciones como antes y no como una estrategia anticorrupción. Eso es por un lado. Y tomando en cuenta eso, tú hablas de los sistemas municipales anticorrupción. Me imagino que te refieres a Jalisco. Yo pienso que eso no funciona. En el Estado de México es un fiasco, es un fracaso, no funcionan en absoluto en todo este tiempo que ya son desde el 2017 y no hay manera. O sea, ahorita tenemos 125 municipios, hay 68 que no tienen ninguna relación con los presidentes municipales. Los presidentes municipales que llegaron en esta administración en enero deshicieron los comités de participación que había. Los pocos que medio funcionan, los contralores no les hacen caso porque en el comité coordinador, como dices tú, la réplica estatal que se hizo municipales
El comité coordinador es el de transparencia, el contralor y el de participación ciudadana. No le hacen caso de participación ciudadana cuando se supone que es el coordinador del comité coordinador. Entonces, yo no sé, pienso que no es una alternativa, pero por lo que tú encontraste y lo que tú planteabas, parece como que tiene ahí unas áreas que podían, no me gusta decir áreas de oportunidad, porque me parece me parece un eufemismo para decir los problemas, pero tiene unos problemas que me parece que no funcionan, aunque tú resaltaste algunos que sí. Esas serían más o menos mis preguntas. Rocío, por favor. Gracias, buenas tardes, muchas gracias, José, por tu exposición muy interesante. Yo básicamente tengo una pregunta y a la vez reflexión general frente a lo que tú nos has presentado, en el sentido de que todos esos procesos municipales pues se dan en un contexto eh, de niveles educativos muy bajos, tanto de los funcionarios municipales como de la población y que, no sé, nuestra democracia o nuestros procesos democráticos, los cambios democráticos se dieron en un contexto en el que quizá fue muy empujado desde arriba, pero muy comprendido desde abajo. Y en ese sentido, después viene toda la irrupción muy fuerte del crimen organizado, del narcotráfico y de un pluralismo eh, que, bueno, en los términos que se dio ahí está, eh, y no permite el que valores, el que leyes, normas que se corresponden con el buen funcionamiento de la administración pública municipal, con los RADES, se impongan y más bien pues la corrupción se ve a los gobiernos municipales como un espacio de enriquecimiento, como un espacio de corrupción, como el botín, el sistema de botín que en muchos países existió hace muchas décadas, ¿no? Y que parece que nosotros quisimos avanzar muy rápido, quisimos ya, pues recuperamos muchas iniciativas de ley que se estaban dando y muchas tendencias a nivel internacional, cuando la base de nuestro país no estaba preparado para esa reforma. Entonces, es mi comentario, mi reflexión, pero evidentemente lo que ha comentado Cecilia muy bien, Aimé y tú, José, me parece que es muy importante seguir insistiendo. Eh, Tenemos que fortalecer el perfil de los empleados, de los trabajadores a nivel municipal. Tenemos que insistir en un servicio profesional que realmente, y al margen de los cambios trianuales, consolide perfiles de servicio público idóneo en el ámbito municipal. Y pues la tarea es muy fuerte y muy grande, ¿no? Evidentemente el reto que tiene nuestro país y sus municipios es muy grande. Pero bueno, tenemos que seguir reflexionando y pensando sobre estos temas. Gracias y me da mucho gusto saludarlos. Gracias a ti, querida Rocío. Pues te damos la palabra, doctor. Pues muchísimas gracias. Pues sí, muy desafiante lo que dice Rocío, porque justamente fue uno de los, digamos, de los elementos estructuradores del proyecto y voy un poco abordando las dudas que se plantean. ¿Por qué México y Perú? Bueno, porque es sorprendente hasta que uno lo ve realmente en los documentos, uno se da cuenta, uno no creería que son tan parecidos México y Perú. En realidad tenemos estructuras políticas sociales, una tradición de derecho administrativo muy semejante y una cultura política administrativa muy semejante. Socialmente hablando, Perú es una sociedad mucho más afectada por su variable indígena que la nuestra, y de ahí se parecen más a Bolivia o a Paraguay. Pero bueno, Perú y México realmente fueron elegidos fundamentalmente porque ambos tenían el mismo desarrollo jurídico e instrumental del modelo COSO. Si tanto México como Perú ya tenían todo su sector privado trabajando bajo COSO desde el año 2006 y su sector público, Perú se adelantó a México, Perú adoptó como modelo de sector público acoso desde el año 2010-2011, ¿no? Y en ese sentido era pertinente comparar a los dos países
porque tienen el mismo nivel de tradición, de maduración. Sus cámaras empresariales mostraban, digamos, demandas semejantes respecto a la necesidad de que el sector público se incorporara a ese modelo COSO. Ahora ya la demanda es de que el sector público ya no tenga solo COSO. Ahora se está trabajando para que haya modelos de compliance, de cumplimiento técnico normativo. Entonces, la primera razón por la que se hizo fue esa. Mostraban el mismo nivel de madurez en la normatividad y en los procesos de los diferentes sectores, y eso los hacía comparables, con la ventaja de que además México era federal y Perú era unitario, y eso iba a permitir tener variables independientes para tratar de determinar si la estructura jurídico-constitucional iba a tener un efecto o no. Y en ese sentido, digamos, sí hay varios hallazgos de nuestro proyecto que dan cuenta de esas diferencias. Y con eso abordo un poco la preocupación de Aimee de que la Contraloría General de la República es, en lenguaje mexicano, es un OCA, es un organismo constitucionalmente autónomo que, como ustedes, los privilegiados de la UDG, tiene además su presupuesto constitucional que no pasa por el Ministerio de Hacienda del Perú, lo cobra directamente la Contraloría. Y recientemente pasaron una ley en la que de cada sol, que es la moneda de ellos, que ellos obtengan vía recuperaciones, se pueden quedar con el 8%. Entonces, imagínense todo lo que puedan ellos resarcir de recuperaciones, es el 8%, tienen un presupuesto. Y entonces, en esta condición de órgano constitucionalmente autónomo, no le rinden cuentas directamente a nadie, sino hacen un informe popular que se presenta ante el Congreso de los Diputados, donde se ejerza. En ese sentido, esta situación particular de la Contraloría General de la República es en realidad un producto histórico, es el producto de las protestas ciudadanas en las que el mítico Contralor General Nelson Shack Yalta encabezaba la demanda y hacían que una Contraloría que era como nuestra antigua Contaduría Mayor de Hacienda se convirtió en este ente de gran peso, de gran influencia, de gran relevancia político-institucional, ¿no? Donde alcaldes de municipalidades y en general todos los funcionarios dicen que están sujetos a lo que la propia Contraloría plantee, pero insisto, es producto de su evolución porque las dos grandes movilizaciones que ocurrieron primero en el gobierno Fujimori y luego en el gobierno Toledo llevaron a que se le decretara como un organismo constitucionalmente autónomo, aunque ya desde antes fusionaba control interno y control externo. Eso vino, digamos, de la propia forma en que ellos desarrollaron la función en su momento de supervisión del Poder Ejecutivo desde el Poder Legislativo, pero luego se convirtió en lo que es ahora una función autónoma que le rinde cuentas al pueblo. Y en ese sentido sí es una institución extremadamente transparente. Veían ustedes los datos ahí, en Perú son casi 34 millones de habitantes, son más o menos 1.3 millones de kilómetros cuadrados. Perú tiene 9,000 auditores. En México, todas las auditorías superiores, más las locales, más los centros de control, no juntamos 5,000 auditores en todo México. Y somos un tamaño de población tres o casi, sí, tres veces, o por lo menos dos veces más grande. Entonces, en ese sentido, digamos, ahí está esta situación que también favorecía la idea que le interesaba mucho a los peruanos de cómo si era virtuoso llevar el control interno y el externo separado, porque en auditoría y en fiscalización hay un modelo que se llama el de las tres líneas de defensa. Y justamente en el Perú la segunda y la tercera línea las ejerce la misma persona, el contralor. Entonces a ellos les interesaba mucho ver si el modelo mexicano de separar el control interno del control externo, como segunda y tercera línea de defensa, podían tener mejores resultados cualitativos, cuantitativos y hacer más eficiente estas revisiones, ¿no? Y en ese sentido también hay un tema de evolución y con eso respondo un poco la inquietud de Cecilia, de que en realidad la expresión órgano interno de control fue ya una modernización desde el siglo pasado, con lo cual se supone que en México ya no hay contralores, salvo que explícitamente así se les llame por mandato de ley o por mandato reglamentario.
pero en realidad ya no hay contralores, sino hay órganos internos de control en el entendido justamente de que tienen esta funcionalidad de convertirse en este proceso. La innovación fue identificar justamente estos tres roles: instancia investigadora, instancia sustanciadora e instancia resolutora. Entonces, cuando llega el Sistema Nacional Anticorrupción a México, eso ya no es innovación. Lo que se pretendiera justamente hacer funcional, llevar a sus últimas consecuencias esa separación, que su mejor definición jurídica está en la Ley General de Responsabilidades, pero que no es la única, está también en otras partes jurídicas y en otros procesos, ¿no? La obra pública, por ejemplo, controla mucho de estos elementos cuando se habla del avance financiero y del avance físico. Estos elementos también estaban contemplados como elementos de control interno y por eso, digamos, favorecen. En ese sentido, un poco lo que nos comentaba Rocío es que es ya relativamente cuestionable el bajo nivel educativo o el bajo nivel instrumental como un factor que debe condicionar el que esperemos estructuras modernas y resultados modernos. Sí, en los grandes municipios rurales del país, en los de usos y costumbres, sin duda alguna esto es así. Pero en las más de 70 áreas metropolitanas de México, nuestra evidencia es que hay postdoctores en ingeniería operando puertos, operando sistemas hidráulicos, operando sistemas financieros, por ejemplo, de pago por servicios ambientales. Aquí en Jalisco tenemos el esquema de pago por servicios ambientales de la cuenca del río Ayuquila, que involucra a los estados de Jalisco y Colima y que se cobra mediante el recibo de agua en Colima y en Manzanillo. Entonces, en ese sentido, digamos, el tema del control se vuelve relevante porque tiene que ver justamente con la forma en que se definen los procesos. Y con eso abordo la inquietud de Aimé. Es cierto, la norma jurídica no está ni concebida ni interpretada para sostener, sustanciar y favorecer procesos virtuosos de gestión, no solo pública, sino de gestión institucional en lo general. La ley establece el objeto, el qué, pero no establece el procedimiento, y es ahí donde hemos entronizado, yo creo, en un error epistemológico y metodológico, la discrecionalidad del funcionario. Viene de la falla normativa, como bien señala Jaime, pero en realidad lo que tendríamos que tener es, y que sí tienen los peruanos, por ejemplo, es una gran normativa procedimental. Ahí ellos, nosotros ya ven que hay veces que decimos, no, pues tenemos esta ley, es la reglamentaria de la fracción tal de tal artículo, o esta norma o este manual es el que reglamenta las previsiones del artículo tal. Bueno, en el Perú una ley no se puede publicar si no está previamente establecida la norma estrictamente técnico-administrativa que la va a operar. Es decir, se publica la ley y el gestor ya tiene un manual de operación para justamente evitar esta discrecionalidad, ¿no? Que muchas veces es lo que da pie a lo que pues Oliver Mesa y Elizabeth Pérez pues señalan como su sociología de la corrupción, como su red entronizada, ¿no? La discrecionalidad del margen para interpretar, y yo estoy completamente de acuerdo contigo, Eme. La norma no tiene las necesarias previsiones administrativas, procedimentales que debería tener. Ustedes los abogados pues tienen sus códigos de procedimientos y aún así tienen problemas. Bueno, en la parte administrativa nos enfrentamos un poco a eso. Entonces, eh, en este punto sí me parece importante insistir en la idea de que el control interno, tal y como está concebido y tal y como está, digamos, definido jurídica y en normas técnicas, no es un proceso, digamos, que todavía contenga definiciones, se los podría decir de manera muy simple. El control interno mexicano ya no es ni pre-TLC, ni predemocracia, ni presistema nacional anticorrupción. El control interno es post-democracia, post-TLC y post, digamos, sistema nacional anticorrupción. Y con más razón, entonces, genera, digamos, todas estas inquietudes y todas estas preocupaciones de por qué no se implementa, si a final de cuentas ya eh, está, digamos, integrado por todas las necesidades, virtudes y elementos incluso instrumentales
para garantizar que pueda ser efectivamente gestionado por la alta dirección y por los mandos medios, que haya controles detectivos, preventivos y correctivos en cualquier punto de la organización y que además genere un proceso virtuoso de aprendizaje institucional. Digo, una parte del estudio que ya no les quise presentar es, por ejemplo, que notamos que más en México que en Perú, pero cuando se trata de actos de corrupción, aplica la frase de que la ropa sucia en casa se lava. Cuando el modelo de control lo que dice es que no, si tú tienes ropa sucia, dile a todo el mundo que la tuviste y de qué se manchó y de qué tamaño. Es decir, cuando en una oficina de atención ciudadana hay un acto de corrupción, hay un problema con el formulario, hay un problema con el pago y hay otras 150 oficinas, lo que haya sucedido en esa oficina con el problema debe divulgarse para que las otras 150 oficinas lo puedan detectar y eventualmente lo puedan prevenir o corregir. Pero no, en control interno decimos, la ropa sucia se lava en casa. O sea, nadie quiere que sepan que en su oficina, en su tramo de control, ocurrió ese efecto. Y entonces, lo que el control interno tiene de virtud para generar aprendizaje y acumulación de casos, a lo mejor casos negativos, pero finalmente casos para aprender, no se cumple como norma y no hay aprendizaje. Sin embargo, las evidencias de Oliver Mesa y de Elizabeth Pérez nos dicen que en realidad la corrupción sí tiene esa capacidad de aprendizaje. Las redes se amplían, se replican. Yo puedo exportar mis expertos en corrupción. Nosotros detectamos que en México los operadores de sistemas de agua potable son como gitanos que van migrando de un estado a otro. Los comandantes policíacos corruptos, con todo y el Registro Nacional de Autoridades de Seguridad, van emigrando de unos estados y de unos municipios a otros y van llevando su know-how, su expertise de extorsión, de secuestro, de cobro de piso, etcétera, etcétera. Y así lo encontramos en otros muchos casos. Obviamente también hay redes virtuosas y positivas de ingenieros, de abogados, de trabajadores sociales, de personal del magisterio que van, digamos, difundiendo buenas prácticas, innovaciones y esquemas, ¿no? Con mis amigos peruanos, tuve que sacar del baúl de los recuerdos una cosa que me dio mucha tristeza, que ya nadie en Jalisco nos acordamos de la mítica Cuquío y de su gran explosión ciudadana que fue. Ya forma parte del recuerdo, ya no es la vigencia. Quizás porque estamos ahora dominados por un fenómeno metropolitano. Pero insisto, digamos, eso es un poco el contexto. No sé si alcancé a responder todas las dudas, pero digamos, eso es un poco lo que justificó el proyecto y lo que nos llevó a tener estos resultados. Sí, muchas gracias, Pepe. Nos quedan 5 minutitos. Tengo, Aime, pero tengo una pregunta en Facebook de nuestra querida amiga Nancy García. Ah, ok. Ella quisiera saber qué tanto se involucra a la ciudadanía en las acciones que hace el comité interno en Perú. Y Aime, muy rápido y ya, con Sí, eso. nada más aclarar que la idea de cuando dije que las normas están mal y que Pepe dice que hace falta normativa, es la administrativa, porque aquí todo lo queremos meter en la Constitución y por Dios, no vamos a meter un procedimiento en la Constitución y en una ley, o sea, son justamente los manuales, pero que la norma madre, desde quizá el fundamento constitucional y luego esta ley reglamentaria de un artículo constitucional, las van haciendo tan complicadas o tan mal hechas que ya luego no puedes bajar al nivel del reglamento interno o de manuales operativos, ¿eh? Pero no es para que haya más leyes, sino para que haya la legislación necesaria, armonizada, bien hecha y luego se haga todo lo interno. Nada más eso quería aclarar. No, yo así lo Gracias. entendí. Yo sí lo entendí y qué bueno que lo enfatizas porque sí, lo que nos falta es desarrollo procedimental, estrictamente administrativo. Yo por eso es que digo, está lo jurídico y están después todas las normas administrativas y en ese sentido, por ejemplo, los peruanos quedaron muy impresionados de nuestra ley del procedimiento administrativo. Ellos no tienen una cosa, ellos tienen varios cuerpos normativos dispersos que les permiten trabajar muy eficazmente, pero nuestra ley del procedimiento administrativo les impactó muchísimo. Por eso les digo que los OICs son post-TLC porque la ley del procedimiento administrativo original del 94 ya contempló modificaciones a la forma de proceder
Y hay un tema que, por ejemplo, no mencioné, pero en algún tiempo en este país tuvimos un servicio profesional estrictamente de contralores internos. Había un Ujú. y era obligado, o sea, no podía ser cualquiera el contralor interno. Había que demostrar competencia, ¿no? Sobre la pregunta de Nancy, que agradezco mucho, es curiosamente muy interesante su pregunta porque Perú se jacta de tener de los niveles participativos más amplios en general en todas sus actividades. Curiosamente, es un proceso social que no se ha institucionalizado y las contralorías en Perú están obligadas en todo momento a presentar, digamos, a publicar en un tablero y a convocar a ciudadanos para que vean el informe. El informe de control interno, de auditoría externa o un procedimiento sancionador no se puede publicar o no se puede, digamos, materializar, aquí como dicen los abogados, como viene en la reforma de transparencia, no ha surtido efecto si no lleva la firma de uno o varios ciudadanos. Entonces, en ese sentido, la presencia, digamos, de líderes sociales, líderes comunitarios, personas de interés, colegios de profesionales, cámaras empresariales, es muy constante. Lo que pasa es que Perú tiene, digamos, en una perspectiva de comparación cultural, digamos, desde los cleavages, como les decían Almón y Verba, Perú tiene un problema que nosotros tenemos, pero que en nuestro caso es mucho menos grave, que es una terrible polarización social. Ahí solo hay clases altas y clases bajas, digo, no quiero simplificar la descripción de la sociedad peruana, pero respondiendo a la Nancy, toda la participación social que es muy intensa y que la Contraloría forma parte de ese movimiento social, está siempre asociada a grupos sociales que reclaman, ¿no? Que grupos económicamente poderosos o las clases gobernantes no atienden o no establecen sus mandatos. Digamos, hay una mayor polarización que por un lado explica la movilización social, pero por otro lado también mantiene a Perú como uno de los estados con una de las corrupciones más altas en América Latina y en general en el mundo. Si ven en su ranking, están mejor que nosotros en el ranking de Transparency International, pero no están muy arriba. Como Nelson Schack, el Contralor General, ha dicho muchas veces, pese a todos mis esfuerzos y pese a que ahora tengo más dinero por todo lo que recupero, no me siento satisfecho porque en Perú la corrupción no se ha reducido a los niveles que la reforma constitucional hubiera deseado. Sí, y podría hacer un comentario muy breve. Sí, muy breve. Que de acuerdo al último censo de gobiernos municipales y demarcaciones territoriales, el promedio de educación de los cuerpos directivos en los municipios es apenas secundaria, ¿sí? Incluyendo obviamente a todos los municipios de las zonas metropolitanas. Sí, no, en eso tienes razón, pero eso tiene en cuenta, por ejemplo, todos los operativos, todos los operarios, no los cuerpos directivos, que es con los que nosotros trabajamos más intensamente. Te digo, yo descubrí postdoctores en agua del MIT, con unos niveles impresionantes, que claro, el nivel sigue siendo bajo, pero si el que dirige el organismo es un postdoctor, el operario de la bomba, si solo tiene secundaria, me parece bien. El problema es que el ingeniero con postdoctorado es el que fomenta la corrupción, no el que opera la bomba. Ujú. Y Oliver Mesa y Elizabeth Pérez Chique nos avientan en la cara sus hallazgos, ¿verdad? Es insultante, pero pues ni modo, es la realidad. Pues muchísimas gracias, doctor. La verdad ha sido muy interesante, muy bueno. Ojalá que luego nos puedas compartir algún documento que saquen sobre esta investigación. Y pues agradecemos a todas y a todos. Los esperamos la próxima sesión, que será el 22 de mayo, con el doctor Luis Rodríguez, que hablará de autonomía, gobernanza y otras utopías municipalistas en el sureste mexicano. Muchas gracias y buena tarde. Gracias, Fabi, por tu apoyo. Hasta Buenas pronto. tardes.